Revelan las fechas claves de la reforma migratoria. Revelan las fechas clave de la reforma migratoria. Los demócratas han revelado el posible calendario a seguir para la aprobación de una serie de leyes que beneficiarían a millones de inmigrantes indocumentados al otorgarles sus papeles dentro de un proyecto económico. Los lineamientos contemplados en la posible reforma migratoria estarían contenidos en un paquete económico de 3,5 billones de dólares, de acuerdo con la opinión. Este representaría el primer paso para crear un camino hacia los papeles de millones de inmigrantes. Las fechas de la reforma migratoria dependerían de su proceso de aprobación. El plan demócrata contempla que estas leyes sean aprobadas con la herramienta legislativa conocida como reconciliación presupuestaria, con periodos limitados, según el diario Angelino. ¿Biden logrará aprobar la reforma? Tal parece que el presidente está cumpliendo con sus promesas de campaña. Apenas este martes, el Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta de infraestructuras por 1,2 billones de dólares que Biden prometió, al igual que la reforma migratoria. La aprobación se logró tras meses de negociaciones entre su partido y los republicanos. Sin embargo, en el caso de la reforma migratoria podría ser aprobada incluso sin ayuda de los conservadores. La reconciliación permitiría que la propuesta sea aprobada con los votos que ya tienen los demócratas. El proyecto de ley sería presentado a la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien decidiría si la reforma migratoria podría ser aprobada bajo esta herramienta legislativa, por lo que el futuro de millones de indocumentados estaría en sus manos. Varios expertos consultados por la opinión coinciden con el presidente del caucus hispanos en el Congreso, en que la reforma migratoria se podría aprobar para el mes de noviembre, lo que representaría una victoria para millones de indocumentados. Marco del Acuerdo de Resolución Presupuestaria para el año fiscal 2022. Contemplaría fondos para diversas propuestas, entre las cuales ingresaría la reforma migratoria. De acuerdo con la opinión, 107 millones de dólares se destinarían en el comité que presentaría la reforma, según el medio citado. De acuerdo con la opinión, sería en agosto cuando los comités en el Senado se reúnan para realizar los proyectos de la reconciliación presupuestaria, donde se crearía la propuesta para una reforma migratoria que contemple la ciudadanía para millones de indocumentados. Por su parte, en el mes de septiembre se integraría el proyecto y estaría finalizado. Después de terminar el proyecto de ley sería enviado a la legisladora Elizabeth McDonough, quien determinaría si la ley podría ser aprobada o debería cumplir con ciertos requisitos. Estados Unidos se prepara para evacuar su embajada en Afganistán ante la ofensiva del Talibán, que sigue ganando ciudades clave. El Departamento de Defensa acelera los planes para sacar de Afganistán a todos los estadounidenses ante la previsión de que el gobierno pueda caer en los próximos 30 días, mientras se busca un compromiso de los talibanes de no atacar la embajada de Kabul. Este viernes, los insurgentes capturaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar Gah. El rapidísimo avance de los talibanes en Afganistán supera las previsiones más negativas de Estados Unidos y obliga a preparar con celeridad planes de evacuación de todos sus ciudadanos en el país. El Pentágono está movilizando más de 3.000 infantes de marina para una posible evacuación de la embajada de Estados Unidos en Kabul, ante la estimación de que el gobierno afgano puede caer en un mes debido al rápido progreso talibán, según informaron fuentes militares y gubernamentales. El Departamento de Defensa acelera así sus planes para sacar a todos los estadounidenses del país. Una evacuación de estas características, explicaron fuentes del Pentágono al diario The New York Times, y luego en rueda de prensa de su portavoz, Ned Price, implica una fuerte movilización de militares que aún están en Afganistán para llevar a las personas al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y garantizar su seguridad hasta que lleguen aviones militares de transporte a recogerlos. Price dijo que un núcleo del personal diplomático permanecería en la embajada de Estados Unidos, fuertemente fortificada para continuar con su trabajo diplomático y consular, pero se negó a decir cuántos serían.
El gobierno de Biden también acelerará la salida de afganos que han trabajado con el gobierno de Estados Unidos y han solicitado asilo. En paralelo, tienen lugar unas conversaciones clave. Los negociadores estadounidenses están intentando que los talibanes les garanticen que no atacarán la embajada si toman la capital, según dos funcionarios estadounidenses consultados por el Times. La embajada de Estados Unidos emitió este jueves una nueva alerta urgiendo a los estadounidenses que dejen Afganistán inmediatamente usando las opciones de vuelos comerciales disponibles. Los talibanes están cerca de controlar todo el norte del país y han tomado la estratégica ciudad de Ghazni, unas 90 millas al sur de Kabul, lo que los posiciona para atacar la capital. Caen otras ciudades clave. Este viernes, los insurgentes tomaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar-Gah, en el centro sur del país. Kandahar está completamente conquistada, dijo un portavoz de los talibanes en Twitter y lo confirmaron autoridades y residentes locales. Horas después, una fuente de seguridad afgana confirmó que los insurgentes tomaron Lashkar-Gah, capital de la provincia vecina de Helmand, informó la AFP. Según esta fuente, funcionarios y militares evacuaron esta ciudad tras llegar a un acuerdo con los talibanes. Antes de que se anunciara la toma de Kandahar, las desmoralizadas tropas afganas cedieron Herat, en el noroeste. En una sola semana, los talibanes se han hecho con un tercio de las 34 capitales provinciales del país. Se han superado las peores previsiones. Un informe de inteligencia estadounidense de junio que publicó el miércoles The Washington Post hablaba de que Kabul podía caer en 90 días y el gobierno afgano en 6 meses, con la salida de las tropas estadounidenses del país después de 20 años, que se completará el 31 de agosto. Sin embargo, ahora la estimación del gobierno de Biden, según fuentes oficiales del Times, es que el gobierno afgano pueda caer ya en septiembre. En este contexto, un batallón de la Marina de varios cientos de soldados está ya en el recinto de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, y es el responsable de evacuar la sede diplomática, que tiene 4.000 empleados, entre ellos 1.400 estadounidenses. En paralelo, el Pentágono ha movilizado a una unidad expedicionaria de la Marina con más de 2.000 soldados a una posición cercana a la ruta aérea sobre el oeste de Pakistán, desde donde puede desplegar sus fuerzas en Afganistán, como un equipo de respuesta rápida que podría empezar la evacuación de la embajada en un día, según las fuentes de The New York Times. También se ha previsto el escenario de una evacuación de la embajada interrumpida por un enfrentamiento con los talibanes. Por eso se ha entrenado a un grupo de marines como destacamento de evacuación y se les ha dicho que deben estar preparados para tal acción la semana que viene en 96 horas, indicaron las mismas fuentes. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia al cargo tras señalamientos de acoso sexual. Minutos antes, su abogada Rita Glavin lo había defendido vehementemente tras el informe de la Fiscalía de Nueva York que detalló varios casos documentados de acoso a empleadas y ex-empleadas de la gobernación. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció este martes tras los señalamientos de acoso sexual de varias mujeres detalladas en un informe de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que respaldó tales denuncias. En una transmisión en directo desde su oficina en Albany, capital del estado, Cuomo volvió a rechazar las acusaciones en su contra, las que calificó de políticamente motivadas, aunque se disculpó nuevamente con quienes se sintieron ofendidos por su conducta o hasta sus bromas. El tono con el que Cuomo empezó su alocución no permitía pensar que el gobernador anunciaría una salida del cargo. Al contrario, daba a entender que enfrentaría las acusaciones en su contra. Sin embargo, en un punto el gobernador empezó a enumerar los problemas que se estaban generando en el estado con el informe y el debate político, asegurando que esta situación por su actual trayectoria generará meses de controversia política y legal. Va a consumir al gobierno, dijo. Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y por lo tanto, eso es lo que haré, dijo Cuomo.
Este es uno de los momentos más desafiantes para el gobierno en una generación. El gobierno realmente necesita funcionar hoy, el gobierno debe actuar. Es una cuestión de vida o muerte. Las operaciones gubernamentales y desperdiciar energía en distracciones es lo último que el gobierno debería estar haciendo y yo no puedo ser la causa de eso, declaró Cuomo y finalizó.